Hola, buenas noches. En primer lugar, prefiero solo decir mi primer nombre, el cual es Miguel, ya que me siento avergonzado por mis acciones y sé que la mayoría de tu audiencia me repudiará al conocer mi historia. En segundo lugar, mi esposa ha estado escuchando tus relatos recientemente, lo cual me ha motivado a compartirte mi experiencia. La única información verídica que revelaré sobre mí es que soy originario del Estado de México, aunque, debido a compromisos laborales, actualmente residimos en Chicago. Con lágrimas y dolor, relataré lo siguiente. Desde mi juventud, destacaba en los deportes, ya fuera en la escuela o cualquier disciplina atlética, siempre me desempeñaba con habilidad. Además, mantenía una buena condición física gracias al ejercicio, lo que me permitía atraer a las chicas más atractivas de la escuela. Con el tiempo, decidí casarme a los 26 años, y posteriormente, fui bendecido con un hijo que llenó mi corazón de orgullo. Sin embargo, a medida que mi hijo crecía, quedaba claro que era todo lo contrario a mí. Aunque yo era habilidoso en los deportes, él demostraba timidez y carecía de destrezas atléticas. No obstante, destacaba en sus estudios, siendo este un aspecto positivo. Lamentablemente, como bien sabemos, los estudiantes de este tipo suelen ser víctimas de acoso escolar. Aunque lo amaba sinceramente, no puedo ocultar mi decepción al ver que no cumplía con las expectativas que había depositado en él, basadas en mis propias habilidades deportivas. Transcurrieron algunos años, y él ya era un joven de 18 años. A pesar de su edad, nunca había experimentado su primer romance, pero destacaba en sus estudios. Sin embargo, debido a mi egoísmo y mi deseo de que siguiera los pasos de su padre, lo inscribí en un equipo de béisbol. Lamentablemente, en un partido, su equipo perdió debido a su error, y uno de los jugadores, impulsado por la ira, le lanzó una pelota directamente a la cabeza. Me encontraba en el trabajo cuando recibí la llamada telefónica informándome de lo sucedido. Mi hijo se desmayó a causa del impacto de la pelota dura en su cabeza. De inmediato, me dirigí al hospital donde lo habían llevado. Nos abrazamos, y ella me sostuvo con fuerza por un momento. Con lágrimas en los ojos, susurró: «Necesitas prepararte». No recuerdo haber entrado al ascensor, ni que mi esposa me llevara de la mano hasta la cama de mi hijo. Pero de repente, estábamos los tres juntos, observando varias máquinas y monitores emitir pitidos. Los cables conectados por todo su cuero cabelludo crearon una impactante imagen. Poco después de mi llegada, ingresaron dos médicos. El de mayor edad fue el primero en hablar, y el verdadero alcance de la lesión me tomó por sorpresa. Las palabras técnicas de los doctores dificultaron mi comprensión, pero capté algunas frases como múltiples fracturas de cráneo y sangrado interno. La otra doctora, una mujer joven, sugirió que tal vez deberíamos avisar a algún familiar o amigo. La lesión era grave y las perspectivas no eran alentadoras. Mientras ambos nos encontrábamos sentados junto a su lecho, reflexioné sobre cómo llegamos a este punto y lo injusto que resultó todo. El niño experimentó una infancia difícil, y en ocasiones llegué a cuestionar si realmente era mi hijo, ya que no compartía mis habilidades cuando yo tenía su edad. Aunque yo destacaba en deportes, mis calificaciones eran bajas debido a mi aversión por el estudio. Me di cuenta de que la culpa recaía en mí por tratar de moldearlo a mi imagen. Reconocí que no había sido un buen padre para él, ya que nunca lo respaldé en sus intereses de niño, y, en cambio, lo reprendía constantemente por no seguir el camino que yo había trazado para él. A pesar de su brillantez a nivel académico, socialmente estaba rezagado. Le costaba establecer y mantener amistades, siendo víctima de acoso y comportamientos humillantes en público. No podía recordar la última vez que habíamos compartido como familia en un restaurante. El peso del diagnóstico nos afectaba profundamente. Aunque probamos diversas terapias, ninguna parecía proporcionar alivio a largo plazo. Los medicamentos también resultaron ser complicados. Ahora, me veía impotente, observando la inevitable pérdida de mi hijo ante mis ojos.
Las horas transcurrían mientras los profesionales de la salud revisaban los análisis. Uno de ellos supervisaba la actividad de las ondas cerebrales, pero no parecía haber mucha actividad. El hospital se transformó en nuestro nuevo lugar de residencia, y ninguno de nosotros deseaba alejarse del lado de nuestro hijo. Las circunstancias alcanzaron un punto crítico un día cuando los médicos vinieron y expresaron la necesidad de hablar con nosotros. No ha habido cambios significativos en la actividad cerebral. Lamentamos informarles que, incluso si por algún milagro sobrevive y recupera la conciencia, su vida se verá limitada a un estado vegetativo. Nos consultaron si estaríamos dispuestos a firmar un formulario de consentimiento para la donación de órganos. Mi esposa se desmoronó cuando los médicos salieron de la habitación. No pasó mucho tiempo antes de que las lágrimas se hicieran presentes en mis ojos, y abracé a mi esposa mientras ambos llorábamos junto a la cama de nuestro hijo. Optamos por la decisión de que, si no había cambios para la mañana, procederíamos a firmar la autorización para la donación de órganos. Más tarde, esa noche, desperté de un sueño profundo sintiendo dolor en el cuello debido a la incómoda silla del hospital. Observé a mi esposa, quien aún dormía. Decidí levantarme y dar un paseo. Las únicas personas presentes en ese momento eran 2 enfermeras de guardia que se encontraban escribiendo en sus computadoras detrás de su escritorio. La sala de terapia estaba silenciosa, a excepción de los constantes pitidos de las máquinas a mis espaldas. Me dirigí a una sala de espera vacía y caminé hacia los grandes ventanales que ofrecían vista al estacionamiento. Estiré el cuello y los hombros, y al darme la vuelta, me sobresalté al ver a un hombre sentado en una de las sillas frente a mí. Mis disculpas, no te escuché entrar. No hay inconveniente. Una noche complicada. Me senté y contemplé el techo, dejando un par de asientos desocupados entre nosotros. Bueno, ¿qué puedo decirte? Escuché al hombre levantarse de su asiento y luego sentarse a mi lado. Puedo ayudarte, Miguel. Estaba elegantemente vestido, como si fuera un actor de cine o el propietario de una empresa próspera. Sostenía un bastón de roble macizo con la forma de un rostro humano distorsionado, pero lo que dijo captó mi atención. ¿Qué mencionaste? Se inclinó más cerca, su fina barba blanca casi rozando mi mejilla. Dije que puedo ayudarte. ¿Cómo sabes mi nombre? Estoy seguro de que nunca nos hemos cruzado antes. Me incliné ligeramente hacia atrás al hablar. Se apartó de mí. Oh, eso no es relevante en este momento. Lo que importa es lo que puedo hacer por ti. Aquí mismo, ahora mismo, esta noche. ¿Y qué puedes hacer? ¡Rescatar a tu hijo, Miguel!, exclamó, y luego avanzó unos pasos, golpeando el suelo con su bastón mientras extendía su otro brazo hacia mí. ¡Puedo salvar a tu hijo! Miré más allá de la puerta hacia el pasillo, seguro de haber escuchado un sonido inquietante. Sin embargo, no logré identificar a nadie. Volví la mirada al hombre, quien esperaba para proseguir con nuestra conversación. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo podrías ser de ayuda? Él me sonrió y regresó lentamente a sentarse a mi lado. Nada complicado en absoluto. De hecho, es un simple trueque. Hizo una pausa y luego continuó. Incluso te brindaré un incentivo adicional. Lo haré más convencional. ¿Convencional? Vamos, Miguel, seamos realistas. Siempre has deseado que él fuera más como los otros chicos de su edad. Más atlético y apasionado por los deportes, como solías ser tú. De hecho, a veces ni siquiera te agrada, ¿verdad? Estaba en lo correcto. La verdad es que no amaba a mi hijo de la manera en que debería amarlo un padre. Lo respaldaba esporádicamente, siempre deseando que fuera menos tímido y más hábil en los deportes. Y sí, anhelaba que fuera más similar a mí. Esperé un momento antes de responder. ¿Cómo? Había despertado mi interés. Todo lo que tienes que hacer es decir sí, y ya está. ¿Es eso todo? ¿Simplemente di sí? Recordé la película de Pacto con el Diablo.
pero en ese momento estaba desesperado y pregunté, ¿sin sangre ni contrato? El individuo soltó una risa horrenda ante eso. Oh, por favor, eso sería bastante complicado e innecesario, ya que mis propuestas son un tanto diferentes. ¿Propuestas? ¿Qué eres? Se inclinó de nuevo, esta vez exhibiendo un par de ojos negros y huecos. Bueno, no soy ningún ángel. Volvió a reír. A pesar de no creer en absoluto en cosas buenas o malas, todavía estaba horrorizado. Pero algo muy dentro de mí, llamado egoísmo, me obligó a dar la única respuesta que podía. Está bien entonces. Sí. Excelente. Como prometí, tu hijo se despertará mañana, vivo y bien. Mencionaste algo sobre un intercambio. Eso se resolverá a su debido tiempo. Por ahora, disfruta de tu segunda oportunidad con tu chico. Es un placer hacer tratos. Y así, se fue. Desapareció en el aire ante mis ojos. Salí corriendo al pasillo, pero no lo veía por ningún lado. Al día siguiente, desperté con lo más hermoso que había escuchado en mi vida. Papá. Los médicos no tenían explicación médica para ello. Dijeron que era imposible, un verdadero milagro lo llamaron, pero no sabían lo que había hecho. Todo el tiempo que estuvimos en brazos llorando y riendo, sentí que un temor creciente se apoderaba de mí. No sabía cuál iba a ser el precio, pero sabía que sería alto considerando la fuente de este milagro. Sin embargo, los siguientes meses fueron difíciles, incluso cuando nuestro hijo volvió del borde del abismo. Su recuperación fue lenta y dolorosa en ocasiones. Necesitaría mucha fisioterapia, pero valió la pena. Lo recuperamos y con ello llegó una segunda oportunidad para que todos volviéramos a conectarnos. Pero aún así, ese sentimiento de pavor se cernía sobre mí. Se había convertido en una antigua cáscara de sí mismo. Todos decían que volvería en sí una vez que se curara por completo, pero en el fondo, sabía lo que había hecho. Le había arrebatado su identidad. Se volvió competente en deportes, pero no los disfrutaba como un chico normal. Sus compañeros ya no le hacían bullying. Ya que le tenían miedo, muchos decían que siempre veían que una sombra extraña estaba detrás de él. Se convirtió en un chico sin alma. Así que haré lo único que pueda. Voy a buscar a ese monstruo, ese demonio, y haré que restaure por completo a mi hijo. Y sé que tendré algo que él querrá. Creo que es el precio que tenía al principio. Intercambiar mi alma no debería ser difícil. Después de todo, regalé el alma de mi hijo sin pensarlo 2 veces.